Bueno, por buenos días. Llevamos no sé, segundo día con nieve. Y la verdad el problema de esto que está helando, no hay manera de que se vaya. Acabamos con el tema de la matanza y sí, es el tercer día con nieve. Les he vuelto a traer silo a las vacas y nada. Vamos a ver ahora, antes de ir a comer, qué tal están. La verdad, los lotes que están por fuera son de estas novillas que están aquí en lo peor, están aquí en lo más alto, pero bueno, tienen eucaliptos para meterse dentro. Y las paridas, que bueno, vamos a verlas, les di un rulo. Los terneros están bien, así que el voy sin tardío, mira cómo se menea. Quien están sufriendo muchísimo, estaba viendo por ahí que muchos vecinos han hecho plantaciones nuevas de eucalipto, y eucalipto de 2-3 años, me cago en 10, van a tener trabajo todos doblados con el peso de la nieve y encima ahora está helando. No sé cómo les irá. Hay problemas para todo. Vamos a ver qué tal están antes, que aquí hay una capa buena de nieve, pero bueno, les tengo ahí rulos. A ver cómo anda. Ya les estoy viendo, ¿verdad? Estamos llegando aquí donde está la manga. Os las enseño así rápido por encima y después... ¡Me cago en todo! ¡Ah! No, tío. Empezamos. Me cago en todo y no traje la motosierra. Me cago en todo. Dios. La pila de nieve, me cago en su puta madre. Ah, brother. Cago en su puta madre. Dios, putos árboles, macho. Joder. Joder, que piso de nieve, macho. Me cago en 10. Y voy a tener que ir por la motosierra. Me cago en todo. Voy a verlas y... Ay, esto es lo peor. Y aquí los pinos jóvenes también lo están pasando mal. Eso es un pino joven y me cago en... Mira que aquí hay distancia. Los pinos también lo están pasando francamente mal. Uf. Vaya montonera de nieve. Les tengo ahí 4 rulos, les metí en los eucaliptos para que se metan entre los eucaliptos. Bueno, os voy a enseñar aquí un vídeo. Y nada, voy a entrar y a ver cómo están. Joder. A ver, es que aquí estamos a 800 y algo metros, no se ve nada. Está todo... Vamos a entrar a verle. Cago en Dios. Tener que ir por ahí, la motosierra. Bueno, es lo que hay. Ahí hay unas pocas y bueno, vamos a verlas. Pero bueno, si os fijáis, mira, esa está ahí tumbada, como así. Y nada, vamos a ver qué tal está. Vamos a entrar y listo, así que voy a parar el vídeo. A ver cómo anda. Pero bueno, al principio tan gordas. No debería haber problema. Así que nada, vamos a entrar y vamos a ver. No sé si os fijáis, no se ven todas, por eso voy ahora a entrar. Uf, qué mal se ve. Es que hay ahora una calidad. Bueno, que están metidas a la izquierda de esa que se ve ahí de pie. Bueno,
lo negro que hay detrás son más vacas, todas amontonadas en un rulo y por ahí, pero están metidas ahí en los eucaliptos, que hay otros 2 rulos. Ay, coño. Y nada, vamos a ver las que están y después vamos a ver las otras. Ya os grabaré algo. Venga. Bueno, están todas bien. Vine aquí a girar, a dar la vuelta. Y vamos a ver cómo están las más grandes, que están a menos altura. Son las que aún tienen terneros sin destetar, porque estas están entre los grillos. No, están bien, están bastante buenas, pero no, tampoco quise molestarles demasiado, así que bueno, están ahí entre los grillos. Pero bueno, llegué ahí y para grabar eso no se ve nada, no se ve una vaca. Pero bueno, cuando las vi donde grabé antes estaban todas amontonadas, metidas entre los eucaliptos y todo el rollo, no las quise tampoco andar moviendo para grabar, que mira, todos los eucaliptos tumbados. La nieve es bonita, pero da trabajo, si no, mira los eucaliptos todos tumbados, no se ve nada con la nieve. Los que son pequeños, ya verás, tumbados hacia las fincas y encima de los cierres. Bueno, pues no me queda otra que ir a casa y vamos a ver los otros, y tengo que volver por el resto de la malla. Estoy mirando, no grabé porque, joder, te gastas dinero en estas cosas y un arbolucho de mierda te puede fastidiar el día. Pero bueno, no pasó nada, la dobló, era más por el peso de la nieve que el árbol. Así que voy a casa un momento por la motosierra y lo corto y lo dejamos listo. Bueno, hay una capilla de nieve de caray, Mira que ahora está empezando, hoy es el tercer día de nevaradas. Debería empezar a derretir. Ayer había bastante, pero hoy debería, pensar que era el segundo día. A ver. A ver cómo les va. No deberían tener duda, pero están ahí comiendo, es que no se ve nada, ¿no? Esta niebla que no deja ver nada, pero gracias, en esta finca sí que lo iban a pasar mal. En esta finca sí que lo pasarían mal, pero en esta están con los eucaliptos y hay mucho monte y hay mucho, ¿sabes? Cortaviento de este y va. Hay árboles, pero bueno, tienen sus consecuencias. Bueno, así que nada, estas están bien. Voy por la motosierra y tengo que volver, así que no me voy a entretener. Así que es lo que hay. Vamos a ver las siguientes, que son las que están fuera, porque a ver, los destetados, la verdad, como están en el establo, los tengo cerrados. Que están, ¿sabes? Andan por encima de los pozos y todo el rollo, pero no creo que les veáis. Bueno, hay una aquí que viene aquí a beber, pero bueno, están bien. Porque este año ha sido muy bueno. En Iberdrola tenemos un regalo para ti. Kilómetro 20 euros tanto en Iberdrola como en Carolina. Bueno, es lo que hay. Eso, que voy a cerrar la ventanilla, que hace un frío. Los que están destetados, la verdad, los tengo en el estado. Andan por fuera, que les tengo abiertos, bueno, que no salgan a la finca, total. Tienen silbo y pienso, tampoco no tienen necesidad. Pero bueno, estas como con este silbo no les queda otra que papar aquí nieve. Pero bueno, no tienen dudas, son, como viste, están tumbadas encima de la nieve, no hay problema. Y vamos a ver las otras, que son las más importantes de los terneros, y vamos a ver qué tal están. Y a la tarde, en principio, hoy daban así 3-4 días como mucho de nieve, que igual se aguanta algo más. Pero en mi caso hoy se debería estar derritiendo, pero no hay manera. A ver si para sacar los terrenos, pero bueno, la nieve la verdad es que es buena cosa por el tema de... Por eso cada vez hay más plagas, con el tema del calentamiento global. La nieve para desinfectar de bichería, sobre todo en los suelos o plagas del cultivo o cosas de estas, o el mosquito de las vacas, igual queda por ahí invernando por ahí, o cualquier enfermedad que pueda haber, y el frío es el mejor insecticida. Y aparte que para los manantiales y para las fincas, los cultivos del año que viene, filtra mucho mejor que el agua.
el agua hasta te puede provocar escorrentía. Lo bueno de la nieve es que va filtrando el agua poco a poco y bueno, para los manantiales y todo eso es de lo mejor, y para la hierba y los próximos cultivos que se siembren en primavera y se trabajen en verano para una absorción más lenta del agua. Así que nada, vamos a ver las otras vacas, a ver qué tal están. Esperemos que tengan algo de menos nieve que estas, porque hay becerros pequeños por el medio, pero bueno, les tiré ahora otros 2 rulos para que se tumben en los rulos, así que no deberían de problema, y esperemos que mañana esté ya todo derretido. Porque a ver, hay mucha menos nieve, que ayer había una burrada y no grabé nada porque bueno, entre dar de comer y ya os grabé cuando les dimos, cuando iba a empezar a nevar, pero bueno, entre dar de comer estaba solo y no tengo mucha ganas de estarme empapando aquí. Y nada, eso, hoy es el tercer día, casi mediodía, así que nada, a ver si el cuarto día se va esta nieve y volvemos a la normalidad. Así que nada, porque después aparte creo que vienen unos días fríos pero buenos, sin que llueva, a ver si secan algo y se endurecen algo las fincas, porque con la nieve también se ponen algo blandas. Y metemos el carretillo de las vacas y tenemos que cambiar las vacas para francelas. Así que nada, vamos a ir, empezamos. Bueno, vine a ver aquí cómo están estas otras vacas. Lo bueno que hay aquí es que estamos un poco más bajos. Lo único malo que hace hoy un frío. Como os digo, que ahora esto paró de nevar, que subió la cota de nieve, pero bueno, mañana, hoy es a mediodía, voy ahora a comer y mañana sube a 1200, ¿sí? Que vamos a tirar, al final vamos a estar 4 o 5 días con nieve, si no llueve, pero bueno, es lo que hay. Aquí ahora estamos más bajos y como veis, bueno, hay nieve, pero quiero decir, se está yendo. No hay tanto como arriba en sitios hay, no sé, aún debe quedar 10 o 15 centímetros de nieve, donde están las novillas. Lo bueno que tienen es que tienen 6000 metros de eucaliptos y te andan por el medio de los eucaliptos, les tiré los rulos por el medio de los eucaliptos. Lo que pasa es que ¿sabes? Esta finca para el verano es muy buena, por el tema de las moscas y aquella de arriba, que no se ve, pero ahora mete bastante frío. Y tuve un problema en la paridera, que tuve 2 vacas con muchísimo atraso en la paridera. Y bueno, los terneros aquí en invierno no están tan bien. Pero a ver, que en principio no deberían de problema. No los voy a molestar, pero bueno, están perfectos. A ver, que las vacas están gordas como burras, que les estoy tirando silo prácticamente desaprovechando. Pero esta es una, se me atrasó bastante. A ver si se... Pero bueno, como veis, están perfectas. Estos bichos son duros de verdad. Pero bueno, es el invierno, es fastidiado. ¿Sabes? Si fueran estilo de este, que está ahora ya está para sacar. Pero estos aún le queda 2 ternerucas muy guapas, pero... Esa es la madre, pero bueno, están gordas. Y esta es la otra madre, que no deberían tener ningún problema. Ahí ahora se ve mejor. Bueno, me voy yendo, no vamos a molestar. Cuanto menos se muevan, mucho mejor. Les di ahora 2 rulos y ahora se van tumbando y está todo el mundo perfecto. Pero bueno, el invierno lo hay que pasar, es lo que hay. Pero bueno, están todas gordas y sin problema aparente. Estas tienen una capa de... Cuando fue de llevar las otras para matar, creo que tenían casi 100 kilos de piel y además te lleva un pelo rizo en invierno. 100 kilos de cuero. Estos terneros tipo de estos no tienen dudas, son más peores los otros. Pero bueno, están todo bien. Pero bueno, si os fijáis, aún está el toro con joroba. Por eso no gusta, no ves cómo se mueven. Las otras estaban metidas en los eucaliptos por no molestar. Y aparte que no se ve nada estos días de... Aún tiene joroba el toro de estando en invierno.
con el frío que está haciendo estos días. Que estas están gordas. A ver si se va yendo la nieve para... A ver, no es por prisa de que se vaya la nieve, pero sí para que se vienen ahí a partir del fin de semana. Viene frío, pero no llueve y vienen ahí unos días secos. A ver si se endurece algo este terreno, porque las hay que sacar de aquí urgentemente. Y tenemos el remolquillo y las bajamos para Francelos, que aún está... El pueblo está más bajo. Ahí estarán a 500 y pico, 600 metros. Y están mucho mejor que están aquí. Y aparte hay que moverlas, sacarlas de estas fincas. Y bueno, nada, como os comentaba, al final estas son las que se andan así por fuera. Las ovejas, por ejemplo, están por fuera, pero bueno, no sé si visteis un short, están estradas con hierba seca, normalmente pasan el día en la cuadra, son más debiluchas que las vacas. Y los terneros destetados, como están en el establo, les tengo la puerta abierta, pero para la finca les tengo cerrado. Pero bueno, les tengo silo y pienso que cuando se vaya la nieve ya les abriré, porque sufren más a veces por el tema de neumonías y temas de estos, o de neumonías o diarreas víricas o temas de estos. A veces están mucho peor los animales en el establo en cuadras, que están así en extensivo, por el tema de destemplarse, el cambio de temperatura de la granja a la finca, o el tema de diarreas víricas, como pilla un ternero, como siempre hay estiércol y algo más de suciedad que pueda haber al estar en la finca, te pueden fastidiar los terneros. Por eso a mí me gusta mucho el tema extensivo. Estos días son algo fastidiados para todos, pero bueno, ya veis que están como si nada. Por la nieve no es el fastidiado, pasa que está esta niebla, hace un frío tremendo. Pero bueno, lo importante es que están los terneros bien, así que no hay problema. Nos podemos ir tranquilos para casa. Los destetados están bien, así que... Mira, está aquí uno mamando. Eso es lo que le da fuerza. Pero bueno, sí, el invierno es duro para toda la bichería y para los ganaderos y para las vacas y todo eso. Estaban por ahí, andaban ahí unos corzos. Me encontré con un grupo de 7 corzos. Estaban todos metidos, acercados ahí a una pared, todos amontonados y no se mueven. Y no, ya hace frío de caray. Está esta niebla mala, que hace un frío terrible. Bueno, así que nada, que los otros están en casa y bueno, los voy a dejar todo rollo, está todo guardado. Así que nada, esto está bien. Aquí está. Eso de mamá, es un silo con más presecado también, que en esta época estoy desperdiciando un poco, pero bueno, es igual. Es mejor que estén bien y como veis así están los terneros contentos, que se tumban encima de él. Y hoy les he traído a las de arriba de paso que iba y a estas también un rulo de hierba seca más bien para que se tumben. Y porque a esta vaca les gusta mucho más el silo, aunque no vaya tan presecado, pero se va a un silo bien presecado y bueno, les gusta más que la hierba seca. No sé si solo me pasa a mí, pero por estos años lo prefiero que la hierba seca. Y además hierba seca de segunda corta, que no es decir hierba seca de esta gente, que hay algunos que hacen hierba seca de todo el año. Bueno, pues esto está todo correcto. A ver si se va la nieve entre hoy a la tarde y mañana en la mañana. Que si no nos tiraremos casi igual 5 días con nieve. Ya mañana aún va a haber así 4 días, a ver si no nos tiramos 5 días con nieve. Y se seca algo esto y la sacamos de aquí y la bajamos todo para Francelos. Y las otras no me preocupan, como están en medio de los árboles. Y poco tal. Y en Francelos me preocupa más saber cómo es el tema.
que van bastantes vacas. Cuando sea la paridera, casi 80 y algo animales por ahí, en primavera, a ver cómo arreglamos para que recuperen estas fincas de los cierres y cuando tenga todo la paridera tal, vuelvo a traer todo por aquí, porque los terneros son unos cabroncetes para el tema del pastor. Y en Francelos, como son fincas mucho, sabes, tema de empates, de vecinos, hay paredes por el medio, te cae una rama, se cae una piedra, se mueve algo en la pared, o sabes, voy pasando el pastor por todos lados, o demasiado hilo para un pastor, a veces ya pongo 2 o 3, pero bueno, hay que andar con cuidado porque te lo fastidian, igual te desaparece, pero bueno, por el tema de que no se escapen los terneros, siempre les pongo doble hilo donde no hay pared, pero bueno, son unos cabroncetes, parece que no sienten la corriente cuando son pequeños. Bueno, así que nada, esto está correcto. Está todo bien. Las de arriba, la verdad, las pude enseñar más. Bueno. Pero bueno, estas son las principales que tienen los terrenos también. Así que nada, vamos a seguir con un día de frío. Vamos a hacer cosas de casa para ir adelantando. Y poco más. Estos días es así. Más bien tema de casa y que tengan comida sobre, como las de arriba, como vistes, estas les dieron más caña a los rulos, pero bueno, las de arriba tenían 2 sin empezar y uno en el medio de los abuelitos que no le tocaron. Y la verdad es que ahora mismo están algo mejor. Aquí hace bastante frío. Pero bueno, me preocupaban algunos terrenos pequeños, pero bueno, están, como visteis, perfectamente. Bueno, pues nada. Así que nada, es otro día más, a ver si solo echamos 4 días con nieve y movemos. Porque ya tengo aquí la manga, estoy deseando cargarlas y sacarlas de aquí. Pero entre la matanza, entre que ahora la nieve, está todo húmedo, que no se anda, ya veréis cuando se levante la nieve. Que después salgo por aquella puerta, que por eso no me revuelve el tema del remolque ganadero. Pero va a estar el tema complicado, a ver si se cargo y bajamos todo para Francelos. Así que nada, no os entretengo más y bueno, esto está todo el ganado bien. Que voy a comer y voy a bajar a casa, te paso a comer y traigo la motosierra, sacar el pino de la valla, de la malla y voy a ir un momento al fondo de la finca, porque ahí también hay unos pinos jóvenes, no creo que no se vea así nada, pero como hay tanta nieve, y pegar un repaso por todo, porque con lo que cuesta como para fastidiarlo, a ver, que pues sería estirarlo y clavarle unas espetas, pero ya tienes que tensar los tensores, ya es un fastidio. Así que nada, vamos a seguir. Esta estampa navideña, si se puede llamar. No sé si está muy de acuerdo la vaca. Así que nada, venga, gracias por ver los vídeos. Chao. Bueno, pues no iba a seguir con el vídeo, iba a acabar con el vídeo este, pero bueno. Al final, porque por el tema de que, ¿cómo se dice? Por no volver a grabar lo mismo. Que total, en las vacas ahora lo que estamos haciendo es cosas de casa y el tema de dar silo, porque las vacas de momento no se ha ido la nieve y nada, vine aquí por rulos y nada, básicamente lo de siempre, las vacas en la nieve dando los rulos, que hoy es el 5.º día, casi llevamos una semana con nieve, pero bueno, hoy por fin ha salido el sol y se está empezando a derretir. Estamos aquí en Vilalle, que vengo aquí por rulos, por ejemplo. Ahí ese vecino que tenía maíz se sembró la hierba, ¿sabes? Está funcionando el terreno y se derrite antes. Pero en estas fincas que tienen hierba permanente aguanta más la nieve. Así que nada, vamos a llevarnos aquí unos rulos, que no los grabé. Estos son los que hay aquí en Vilalle, son los que les estoy dando al lote de las paridas. Y nada, ahora no queda manera porque de momento estamos así. Aquí aún se está yendo bastante la nieve, es el 5.º día. Pero pasa que, ¿sabes? Está helada y no se da ahí, pero bueno, ya se empieza a ver verdor. Y nada, que las novillas es así que de momento tienen todo cubierto de nieve. Las que viste, las que son novillas sin ternero, que están para parir ahora en primavera, no tienen duda, están debajo de los abuelitos y les fui a dar rulos hoy a la mañana antes de venir aquí y siguen estando a tope de nieve, pero bueno, está dura la nieve, está mejor y se está derritiendo por zonas, pero bueno, hay más nieve que hay aquí, están más altas que aquí en, por ejemplo, esta finca de Vilalle, y sí que tiene bastante nieve, pero y
y nada. Pero ahí tengo rulos y ya les doy rulos. Donde no tengo rulos es el de las... donde están los terrenos aún que faltan por destetar y las vacas. Y nada, ahí tienen algo menos de nieve, pero se me acabaron los rulos que había llevado, un remolcado de rulos que los tenía todo por ahí. Y ahora voy a cargar estos 3 y del montón. Y nada, esperando a ver si se derrite la nieve y van a venir unos días buenos que no va a llover. Va a hacer frío, así se pone del terreno. Porque no es prisa que se vaya, pero quería mover las paridas para Francelos. Igual este tuvo 2 terneros más grandes que hay ahí. Y se tiene que poner el terreno algo duro porque si no se fuera a salir con un viaje de vacas, pero bueno, son para repartirlas en 3 o 4 al poder salir y para acabar la finca toda. Y básicamente estamos haciendo eso, de momento no se va. No sé cómo lo voy a titular el vídeo porque son varios días seguidos con nieve, pero bueno, hoy es el 5.º día y parece que ya vamos a menos. Igual mañana a la mañana igual sigue habiendo donde están las novillas seguro, pero aquí en zonas donde tengo las otras vacas cerca de pueblo, en Castellbrí, creo que ya no va a haber nada y aquí tampoco. Pero arriba donde están las novillas sí, así que es por lo. Así que nada, era para despedir el vídeo, así que nada, tengo ahí el remolque, vamos a cargar y nada, nos vamos para casa. Era para enseñaros que les di de comer otra vez a las de arriba, que ahí tengo rulos y tengo que venir por aquí para darle a las paridas. Así que nada, vamos a dar caña y vamos a seguir, así que ahora sí que acaba el vídeo, pero bueno, nos tiramos ahí 5 días, 6 que va cubiertos de nieve, pero bueno, es lo que hay. Y poco más, así que nada, vamos a seguir y nada, muchas gracias por ver el vídeo, dale like, suscríbete, comenta y comparte y todo eso. Venga, chao.